chicos. Ahí va. La segunda ola de coronavirus en Argentina está en marcha y los resultados se ven en las cifras de casos positivos de la enfermedad y también en el sistema de salud. Según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la ocupación de camas en el AMBA es del 94%. Cerca del 57% corresponden a pacientes con COVID-19. De reunión en reunión, las autoridades políticas y sanitarias en todo el país evalúan más restricciones para ralentizar los contagios y descomprimir el sistema de salud. ¿Será necesario que todos nos quedemos en casa otra vez por unos días? ¿Y por cuánto tiempo? A veces que te volvés loco con todo esto, ¿no? Bueno, no hablamos de locura, pero sí hablamos de afecciones psicológicas, porque todo esto nos pega, nos impacta en algún lugar. ¿Quién se ocupa de la contención de la población que va a tener que vivir encerrada, aislada? Tras un año y un mes de pandemia, el cansancio psicológico y el estrés comienzan a sentirse más en el personal de salud y también en el resto de los ciudadanos. ¿Cómo soportar otro confinamiento estricto sin que sea un padecimiento psicológico? El distanciamiento es físico, de ninguna manera subjetivo, es decir que tenemos que seguir manteniendo el diálogo, la comunicación, relacionarnos. El que está agotado va a estar más agotado, pero hay otros que adquirieron esto que yo decía como determinadas herramientas. ¿Cuál es la clave para concientizar acerca de la importancia de cumplir con los controles establecidos y respetar las restricciones? Esto pasa, que hay un horizonte, que en unas semanas, en unos meses, vamos a estar mejor. Una y otra vez, el propio presidente Alberto Fernández puso énfasis en los jóvenes, protagonistas de juntadas y reuniones sociales numerosas que propagan el virus. No, si me permiten, a los más jóvenes, porque todos los datos indican que es allí donde tenemos el mayor problema. Jóvenes que no advierten el riesgo que se está viviendo. ¿De qué manera afectaría psicológicamente otra cuarentena a los adolescentes y jóvenes? ¿Cómo nos pega psicológicamente esta segunda ola? Dudas y preguntas de una pandemia que nos toca el cuerpo y la cabeza. Bueno, recién les contaba yo las cifras del relevamiento de UNICEF con los jóvenes latinoamericanos, depresión, ansiedad. Vamos a preguntarle a los jóvenes argentinos, Juani. Por supuesto. A ver, vamos a Córdoba. Jere. ¿Cómo le va, Jere? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. A ver, usted vive con su familia, ¿no? Quiero saber cómo le afectó cuando empezó la cuarentena en el 2020 y cómo le afecta ahora con todas estas medidas. Pues imagino que salís a tomar algo con tus amigos. Claro, en el 2020 como que nos afectó tipo desde la ansiedad, depresión, de estar encerrados y la incertidumbre más que todo, creo yo, porque no sabíamos cómo era el virus, cómo se generaba, si bien ahora creo que tampoco se sabe, digamos, como que costaba un poco más. Ahora creo que sí nos hemos relajado un toque más. Yo puedo decir que sí salgo con mis amigos y demás. El barbijo lo usamos obviamente, pero cuando estamos en un contexto, no sé, decirte por ejemplo un bar, ahí sí uno relaja un poco más, que creo que ni ahí habría que relajar, pero bueno, pues la constancia y el motivo creo que uno ahí se relaja y ahí se termina contagiando más allá de todo, digamos. Bien, a ver, Leila, ¿qué te preocupa a vos? ¿Cómo te pega a vos? Sobre todo ahora, esta segunda ola, ya va mucho tiempo de pandemia. ¿Cómo te impacta? Hola Cata y hola a todos los chicos primero. Creo que es primero una situación a la que nos enfrentamos como un nuevo reto a partir de todo lo que sucedió ya en el 2020 y empezar a cómo manejar las emociones que sentimos. Yo me mudé en plena pandemia y fue con miedo. Me mudé por el trabajo para estar cerca, para no tener contacto con mi familia, para cuidar a ellos. Y la verdad es que me generó un estrés que no sabía cómo manejarlo, más por el distanciamiento social, que si bien es una medida muy necesaria que la implementa el Ministerio de Salud Pública, creo que nosotros somos muy afectivos, que necesitamos un abrazo, que el argentino aparte es muy amiguero y que necesita afecto para estar mejor, y creo que una de las cosas también que nos llevó a estar de la manera en que estamos es esto del distanciamiento. Total, y el correntino más o no, todavía más dulces. Y aparte con lo estresante que es una mudanza, una de las cosas más estresantes. Total, yo me mudé también el año pasado en pandemia y casi me muero. Bueno, vos me viste. Sí. A ver, levante la mano, ¿quién tuvo depresión? ¿Alguno tuvo depresión el año pasado? ¿Angustia? Angustia.
Sí, Leila y Ariel. A ver, Ari y Ian. Juan. Vamos a La ¿Cómo Pampa, andan, viajamos. chicos? Sí, Bien, a mí ¿vos? lo que me pasó, no tanto el año pasado, sino por ahí más este año, me está empezando a pasar. En un momento, tipo 2017, tuve una crisis de ansiedad y ataques de pánico muy fuerte, que afortunadamente pude salir y lo pude dejar atrás. Pero me está empezando a pasar ahora que no llego al ataque de pánico, pero me agarran por momentos algunas crisis, que no va tanto por el lado de la medida restrictiva, porque he salido, tengo más vida social, vamos a poner entre comillas, porque todos los días y siempre fui a trabajar, nunca estuve encerrado en mi casa, pero el hecho de saber que no hay un cierre, por lo menos no se ve un cierre, un fin a la pandemia, el hecho de ver que todos los días se mueren personas, que se muere gente conocida, que hay gente que la pasa realmente mal, que las camas de terapia están siempre ahí en riesgo, que las medidas no se respetan, eso me parece que es algo de lo que me está haciendo dar esas secuencias últimamente, que uno trata obviamente de respirar, de manejarlo, pero bueno, y he hablado con muchas personas que les está pasando lo mismo en ese sentido, y no necesariamente por el tema de las restricciones, sino, bueno, esto que decía, por un lado, las muertes, que me parece que ese es el punto más dramático de toda esta pandemia, y por el otro lado, bueno, la ansiedad de qué pasa, no hay un cierre acá. Estás escuchando a las pibas y pibes del país y te están contando lo que sienten a más de un año de la pandemia, con esta segunda ola, con esta incertidumbre. Cuando preguntamos por la angustia, otro que levantó la mano es Ian de Río Gallegos. Ian, ¿qué te pasa a vos? ¿O qué te pasó? Hola Cata, Juani, muy buenas tardes para todos. Bueno, suscribo a lo que venían diciendo tanto Leila como Jere y también Ariel. Creo que la complicación se amplía al no saber, ¿no?, cuándo esto puede llegar a finalizar. Recuerdo cuando todo inició en marzo y esas fechas que se ponían, ¿no?, como, bueno, va a terminar el año quizás y ya nos olvidaremos de esto. Se ha vuelto parte y eso creo que es lo más complejo de transitar desde lo psicológico. También transité durante este año un cambio de residencia con todo lo que ello implica, un nuevo trabajo. Son un montón de cosas. ¿Cómo estresa la mudanza? No, es terrible. ¿Cómo estresa la mudanza? Es algo, y más en el medio de la pandemia se hace como casi un trauma. Luz en Tierra del Fuego, breve, que ya tenemos conectada a una especialista. En instantes vamos a hablar con ella. Sí, ¿cómo están, chicos? Yo realmente me siento una privilegiada porque mi vida no cambió demasiado, excepto adaptarme a todos estos nuevos cambios y a la adaptación de la higiene constante y el alcohol en gel y el uso del barbijo. Nunca dejé de trabajar, como decía Ariel. Tampoco soy una persona de riesgo que tenía que sufrir cambios tan extremos. Creo que los que peores la están pasando es todo el personal de salud, que ya, además del cansancio físico, el estrés y el cansancio psicológico, no quiero imaginarme lo que debe ser estar en su lugar. Realmente me siento, como dije, una privilegiada porque mi rutina, más allá de tomar las medidas y acatarlas, no cambió demasiado, pero sí la preocupación por mis viejos y la gente mayor, más que nada. A ver, que los tengo lejos y a mi viejo, por ejemplo, no puedo verlo hace un montón de tiempo, casi 2 años. Y no sé cuándo lo voy a volver a ver. Es que eso es un bajón. Yo a mi papá no lo abrazo desde que empezó la pandemia. Es un bajón. Total. A ver, ponémelo a los 6. ¿Alguno se puso, levante la mano, ¿no? ¿Alguno se puso a llorar por la situación? En general, decir el encierro. Leila, Luz dice que sí. Ian también. Amir, estoico. Amir también. Amir, ¿qué te pasa a vos? Sí, al igual que todos, creo que nos ha pasado prácticamente lo mismo. Ha sido un cambio, si bien me pasó algo parecido a Luz, porque me pasó de seguir trabajando y demás. En mi caso, yo estoy estudiando la licenciatura en Comunicación en Mendoza. Fue para mí un cambio radical porque fue volver a vivir en lo que es Río Turbio, las cursadas virtuales, que de alguna manera también, ¿no? Llega un tiempo en el que uno ya se cansa y dice, bueno, ¿hasta cuándo va a suceder esta situación? Al igual que lo que es la vida social, ¿no?, que no es lo mismo de antes. Nosotros acá en Río Turbio, desde hace un año que no tenemos vida nocturna. No, claro, obvio.
Se ha alterado la normalidad de todas y de todos y creo que lo más difícil es pensar en la incertidumbre y de nuevo, en un país y en una región desigual. Darío Zeta lo decía la otra vez en Desiguales acá en este canal. No es lo mismo un quédate en casa, que probablemente vuelva, que es lo que están pidiendo los expertos, o Nacho Levi también lo decía, de La Poderosa, nuestro compañero de La Poderosa, si vos vivís en una casa de un solo ambiente, sin agua potable, con toda tu familia sin nada, y si tenés que salir sí o sí a buscarte el mango para comer, no es lo mismo el quédate en casa para todos. En todo este contexto, que es lo que angustia a muchos jóvenes de la Argentina, porque de hecho la mayoría es un 42% de pobreza, la mayoría de los pobres son niños y adolescentes en la Argentina. En ese contexto pasa todo lo que están contando los chicos y las cifras de UNICEF, que recién yo les estaba comentando, de Latinoamérica. Estamos en comunicación con Gabriela Goldstein. Ella es psicóloga, pero además es la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, para hablar de todo esto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estabas escuchando a los chicos? Estaba escuchándolos muy, muy interesada y es difícil hacer una felicitación en esta época, ¿no? Porque con los casos y con la tremenda situación que estamos viviendo todos, pero los quiero felicitar, Juani y Cata, porque darle la palabra a los jóvenes me parece que es una movida, por así decir, es un emprendimiento, es una decisión fundamental. Sabía que trabajaban de esta manera en el programa, pero escucharlos es un placer, porque los jóvenes en un punto quizás son ese lugar angular donde se rotula lo que va a estar bien o lo que va a estar mal, porque tienen esta impulsión a salir de la situación de encierro, porque pueden provocar cosas, y sin embargo escucharlos, al poder escucharlos, eso es conmovedor realmente, y creo que darle la palabra a los jóvenes me parece que es una de las movidas más interesantes que escuché últimamente. Ahora, todo lo que dicen ustedes se dan cuenta, sí. No, te pregunto, digamos, escuchándolos, ves el estrés, ves la angustia, ves el miedo a la incertidumbre. Eso lo tenemos ya ahí, no hay distinción de edad, de clase social. ¿Cómo podemos hacer? ¿De qué nos podemos agarrar para lidiar con esto? Porque probablemente de nuevo se venga el quédate en casa, mayores restricciones a la circulación, en el medio de un contexto que es difícil. Es un año de malas noticias para la Argentina y para el mundo. Sí, es un año muy difícil y la situación es muy, muy compleja. Creo que es difícil dar una receta, obviamente. Todo el mundo piensa, bueno, qué tips, qué recetas, qué se puede hacer, ¿no? Porque la situación, como ustedes lo dijeron y lo describieron muy bien, en psicoanálisis decimos el caso por caso, ¿verdad? No solo por la singularidad de cada persona, sino por la condición de posibilidad que tiene de vivir una persona. Y se le pone en juego una opción que es una opción que no tiene solución, ¿verdad? Que es salir y trabajar o quedarse y cuidarse, ¿no? Pero bueno, estos son temas que son muy difíciles y que nos plantean una disyuntiva tremenda. Pero no obstante, yo creo que hay algunas diferencias con el año pasado, ¿no? Todos nombraron el término incertidumbre o angustia, o yo diría, lo dijeron muy bien, es como un bajón, porque la depresión concreta, real, quizás tiene algunas diferencias. Eso no quiere decir que no pueda suceder, pero el tema es tanta restricción pulsional, tanta restricción, como decían ustedes, libidinal en el programa anterior, y ustedes también el tema del beso, por ejemplo, ¿no? Hoy es el Día del Beso, o sea, son paradojas tremendas, 27.000 casos y el Día Internacional del Beso. De todas maneras, claro, hay diferencias, hay incertidumbre, pero hay un mayor desgaste. Y el desgaste técnicamente tendría que ver con una cosa que se llama angustia expectante, que es que uno no sabe cuándo va a terminar y uno piensa que está por terminar esto, claro, pero no termina, claro, y hay otras cosas, ¿no? Pero hay algo, Gabriela... Esta angustia expectante, sí. No, digo, es verdad lo que vos decís, que sí, eso me pasa a mí personalmente. El no saber cuándo va a terminar a mí me mata, eso en lo personal. Claro. Pero sí hay algo que podemos saber, que es algo lo que va a venir, que es probable que quizás, digo, no se descarta la posibilidad de que vengan más medidas. Y vos escuchabas
a los chicos diciendo, tuve ataque de pánico, lloré por la sensación de encierro. Digo, ¿cómo de alguna manera, sabiendo con lo que quizás pueda llegar a venir, existe alguna manera de prevenir y decir, bueno, sabiendo que puede estar esto, hago determinada cantidad de cosas para que no me agarre el llanto, para que no me agarre el ataque de pánico, la depresión? Bueno, tengo que contarles algo primero, que en la Asociación Psicoanalítica Argentina nosotros hemos creado un dispositivo, en realidad desde el año pasado, el 2020, que era una gestión muy importante, que creó una plataforma COVID. Esta plataforma ahora se llama Plataforma Comunitaria COVID y escucha y contiene gratuitamente los llamados. Más de 2.000 llamados y se siguen, y va a haber nuevos llamados. ¿Qué contiene estos momentos de angustias o de ansiedades? Son casi 100 colegas que están atendiendo gratuitamente la contención. Esto no es psicoanálisis, por supuesto, pero es un modo de hacer lo que se llama psicoanálisis en extensión. Acompañar. Es la posibilidad de usar la herramienta de la escucha para poder dar la palabra y contener. Y en ese contexto, bueno, ¿cuáles serían algunos elementos claves? Poder hablar con el otro, poder hablar con un otro, dentro de las condiciones de posibilidad, mantenerse en movimiento, porque el movimiento implica salir de una situación en la cual la angustia se queda en el cuerpo, por así decir, ¿no? Entonces ahí es donde se produce, por ejemplo, el ataque de angustia. Pero también se pueden producir situaciones fobígenas al encierro o viceversa, al salir, ¿no? Y todas estas cuestiones también en la Asociación Psicoanalítica Argentina y otro sería como el lugar clínico, que se llama el Centro Racker, donde también se puede acudir para tener una orientación psicoanalítica. Esto es importante saberlo porque ahora además estamos organizando un equipo de especialistas que va a producir esto que yo les dije, que es dar la palabra, armar grupos para escuchar, como ustedes lo hicieron aquí, espontáneamente, ¿no? Digo, ahora nos vas a contar bien cómo la gente que nos está escuchando, pero además nos escuchan familias, pueden acceder a estas herramientas, pero hay muchas preguntas acá en el piso y en el Zoom. Está Juli acá en el piso que tiene la primera. Sí, Gabriela, yo quería consultarte más que nada porque hace un ratito en el informe que veíamos, constantemente nos están a los jóvenes echando la culpa, como que nosotros somos los causantes digamos de que el virus esté avanzando por el tema de las fiestas clandestinas. Sin embargo, todos los días vemos imágenes de transporte público que están estallados, donde no entra ni un alfiler. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Cómo hacer para dejar de sacarle la culpa a los jóvenes, que encima durante la adolescencia es un proceso justamente donde se adolece y donde se pasan un montón de cambios que el encierro por supuesto, influye un montón. Entonces, si estas culpas se nos echan a los jóvenes, ¿cómo hacer para poder cambiar eso? Porque, digamos, hay un montón de cosas, como por ejemplo el transporte público, que hace que los casos aumenten. Sin embargo, nos echan la culpa a nosotros con las fiestas clandestinas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. La adolescencia, como lo dije al principio, la juventud es la gran fuerza, la gran potencia que tenemos todos, ¿no? Por eso creo que lo que acabo de ver, lo que ustedes generan, que es esta posibilidad de que los jóvenes cuenten lo que hacen, lo que les pasa, que se comuniquen. Además, yo he comprobado que los jóvenes tienen una actitud solidaria absolutamente descomunal, ¿no? Están totalmente dispuestos a dar una mano, a asistir a alguien. Es un trabajo que hay que hacer y esto también tiene que ver con un elemento conceptual muy complejo, ¿no? Que es la noción de amigo y enemigo, porque el virus es el enemigo y un amigo puede traer de la mano a un enemigo, que es el virus, ¿no? Qué bueno que digas eso, porque a veces se nos confunden las cosas, ¿no? A veces no hablo es simplificar hablar de una grieta cuando viene desde siempre en la Argentina la violencia política de un lado o del otro, pero en estos momentos no estamos para esas. Jere en Córdoba tiene una pregunta. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Te quería consultar ahora que acabas de decir justo lo de amigos, en relación a por qué sentimos tanta culpa cuando nos enteramos que, por ejemplo, contagiamos a alguien sin saberlo, sin querer, ese sentimiento culposo, digamos. ¿Por qué creemos que somos culpables de algo, que hicimos un mal, cuando ni siquiera sabíamos que capaz portábamos el virus?
Bueno, es una pregunta clave del psicoanálisis, ¿no? Por un lado, el sentimiento de culpa es un sentimiento de culpa inconsciente propio, digamos, de la naturaleza humana y en cierta medida, muy ajustada, es un elemento que sirve justamente para no anestesiarse ante los peligros o ante lo que no tiene que ser. Pero esto no tiene que ver con lo que vos estás contando. Vos estás hablando un poco de esta dimensión de estigmatizar al otro, que en realidad tiene una actitud amistosa y que realmente no sabe, porque esta es la tremenda cuestión tóxica de este virus. La toxicidad mortal que produce, que hemos visto que no importa si la persona está sana y si tiene todos los recursos. Esto nos dejó impactados a muchos, ¿verdad? Que en muchos casos, digamos, hay gente que sobrevive y que sale de las terapias intensivas y hay gente que con todos los recursos en 2 días se va. Creo que es muy importante lo que vos decís porque esto tiene que ver con sacarse la culpa de encima, pero sí mantener la precaución, el cuidado y no dejarnos tomar por un desgaste libidinal muy fuerte que hay en este momento. Claro. ¿Cómo hacer? Como decía medio metafóricamente, es como si estuviéramos con el freno de mano puesto, porque prendemos el motor, queremos hacer algo y tenemos que frenar, reflexionar y ver qué está pasando. Sí, saber que hicimos todo bien para no contagiar al otro, saber que en nuestra conciencia nosotros tomamos todas las medidas necesarias. Sí, porque además es un acto de amor, ¿no? Cuidarte es cuidar al otro, cuidar a gente que no conoces, es la palabra empatía, son muchas cosas. Y Anne en Río Gallegos tiene otra pregunta para Gabriela. Gabriela, buenas tardes. Consultarte de qué manera afectan estos cambios en nuestra vida, esta forma de vivir a nosotros. Bueno, es una pregunta difícil porque sin duda ya nos está afectando, de eso no hay ninguna duda. Nos está afectando y está produciendo todos estos fenómenos que ustedes con esa frescura admirable que tienen los jóvenes, lo dijeron desde el alma, por así decirlo, ¿no? Desde el alma, desde el sentimiento. Eso es lo que hay que fomentar, este tipo de diálogo, de posibilidad de hablar. Ya nos está afectando porque algo cambió radicalmente en el panorama y sabemos que tenemos que vivir dentro de ciertos parámetros que no conocíamos. Creo que la pregunta más compleja y que todavía hoy no podemos contestar totalmente, ni siquiera los médicos saben algunas cosas con certeza, es qué nos va a pasar. ¿Qué nos va a pasar? Quiere decir, ¿qué efectos van a quedar? Porque, a ver, en octubre del año pasado pensábamos, bueno, ahora vamos a poder estudiar lo que pasó en la pandemia y vamos a poder reflexionar y teorizar, pero no pasó eso, ¿verdad? Lo que pensábamos decir quizás hace 2 o 3 semanas a ponernos a hacer otras cosas, de golpe vino este tsunami intempestivo. Los efectos, nuevamente, yo diría, dependen de lo singular, pero hay algo que quiero decirles. Es muy difícil tener una palabra, no sé si decir de aliento en este momento, cuando los casos suben y seguramente van a seguir subiendo un tiempo. Pero conservar cierta dimensión deseante internamente y aprender que quizás este es un punto muy difícil en la adolescencia, que es el diferimiento, o sea, la capacidad de espera. Saber que si no es hoy lo que deseo hacer, lo voy a poder hacer mañana, en otro momento. Gabriel, pero lo voy a poder hacer. Es decir, tener un horizonte de expectativa, ¿no? Aún por más difícil que sea el panorama. Y en ese horizonte, trabajar en equipo. Y hablando de ese trabajar en equipo, sin ideología, sin grietas, sin odios, la AFA hizo un spot que queremos compartir con vos, que la verdad te pone la piel de gallina. Lo hicieron muy bien, mirá. Qué gusto. No, soy completamente, este es un partido completamente distinto, especial. La ansiedad, los nervios, muchos chicos en el medio, tengo jóvenes, muy jóvenes. Un partido difícil, ¿viste? Uno lo vive intensamente todo esto y bueno, partido difícil. Nosotros todo lo que esté a nuestro alcance para salvarnos, lo vamos a hacer. Van y te presiona, y vos estás ahogado
y ellos están feos. Me encontré con un plantel inteligente y con mucho sacrificio. Un equipo, cuando tiene compromiso, cuando tiene convicciones, jamás renuncia a la participación. El equipo va a funcionar si funciona el equipo. Un jugador no va a salvar a todos. Todos cometemos errores, todos. Hay que tratar de aprender para que no nos vuelva a pasar. Me decís, vos querés que sea así. No, me gustaría que sea distinto. Pero que hay veces que los objetivos de uno perjudican a los de otros, ¿no? Que la gente se pone nerviosa, con razón por otra parte, pero pues lleva mucho tiempo aguantando cosas, ¿no? El dolor de ellos es el dolor nuestro. Que piensen que atrás de esto hay un país que no disfruta hace mucho tiempo. Lo único que le voy a pedir a la gente es calma. Lo vamos a sacar adelante. Primero, la solidez atrás, ¿no? Para que el equipo se pueda desplegar. Tenemos que tener mucha tranquilidad más que nunca para que todos juntos podamos poner el hombro. Este es el momento de la unión. Y eso es lo lindo. Este grupo quiere que el argentino se una. Mientras hay vida, hay esperanza. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad, este compilado de los jugadores Sí, técnicos, aplausos, sí, total, aplausos. Porque hay que sacarlo unido. Totalmente. No queda otra. Hace refuerzo, no solamente en esto que decís, Cata, en que hay que hacerlo unidos como equipo, que instala Unidos este concepto, en nuestras diferencias, sino porque también las de la hay. responsabilidad, ¿no? Que bueno, que más allá de las medidas, nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer de manera individual. Total. Bueno, Gabriela, hay una última pregunta que la tiene Lelu para vos. Sí, porque recién estaba viendo a mis compañeros que estaban contando así valientemente sus ansiedades, sus miedos, todo lo que vivieron. Y me parece importante también poder preguntarte a vos cuán importante es poder nosotros demostrar nuestras angustias, poder expresarlas de alguna manera. Porque hay como un mandato tácito de tener que siempre estar optimista y teniendo una garra y avanzar en la vida. Pero también me parece importante esto, de cómo expresar nuestros sentimientos. ¿Qué le dirías a alguien que le cuesta expresar lo que siente en este momento? ¿Y qué le dirías a la persona que la tiene que acompañar? ¿Cómo habilitan? O sea, como que siento que muchas veces no nos habilitan poder contar la angustia que tenemos porque tenemos que tener una actitud muy positiva y optimista. Es una pregunta fundamental, ¿no? Primero quiero rescatar del magnífico spot que pasaron la noción de equipo, ¿verdad? La noción de equipo implica que hay un otro. El otro es todo un equipo, es uno, y bueno, allí estaría un poco un intento de respuesta para lo que planteas, ¿no? Que es, también uno tiene que desprejuiciarse, no solo los demás tienen que correr esa mirada de el joven o el que es amigo pero puede portar sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque tiene una pulsión muy fuerte y en la adolescencia la pulsión es algo difícil de manejar. Habría que alentar, por eso digo, primero felicitarlos, porque creo que lo que están haciendo es la manera de desprejuiciar justamente la idea de mostrar los sentimientos, como lo han hecho todos los jóvenes que estuvieron desde distintas partes de la Argentina, contando cómo se sintieron, bajoneados o con más suerte o con algunos recursos subjetivos para poder manejar la situación, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, siempre es poder hacer algo. Cocinar, las plantas, pero hay algo clave en lo que dijo esta joven tan encantadora, que es poder hablar de lo que sentimos, y poder hablar de lo que sentimos es desprejuiciarnos y poder compartir la desazón o el momento de tristeza, y ahí hay que tener la confianza de que quien nos escucha nos va a escuchar con serenidad y nos va a decir, aún así te escuchamos, libera tus emociones. Y hay un futuro por delante, porque hay que seguir pensando en esta posibilidad, porque existe, no es mañana ni pasado. Sostenerse en la incertidumbre es uno de los grandes desafíos que tenemos como seres humanos, y darle la palabra al otro y poder ser escuchado son cuestiones claves para que justamente lo que se habló aquí es de los afectos, ¿verdad? De los afectos y de algo que hoy está en un momento
muy difícil, porque además de la pandemia hay una restricción libidinal. Entonces estamos doblemente reprimidos y con pocas posibilidades de desahogar nuestros sentimientos, como recién se dijo. Hablar y poner en palabras las emociones es una cuestión clave. Moverse y contar con el otro como un amigo es otro elemento clave. Y la noción de equipo o de comunidad es algo fundamental para poder trabajar juntos y salir adelante. Gracias, Gabriela, nos quedamos con eso. Gracias por estar en Altavoz, te mandamos un abrazo enorme. Y acá en el piso, Juani, nos quedamos con ese concepto que dio la AFA, que lo decía recién Gabriela, de la jugamos en equipo. Jugarla en equipo es un montón de cosas. Por ejemplo, ¿dónde queda el otro? Más allá de quién sea el otro, ¿no? Y también de cuidarnos y ser responsables. Y hay muchas cosas que ya sabemos que funcionan. Barbijo, distanciamiento, lavarte las manos, no abrazar, no juntarte en tu casa. Las cosas que ya sabemos. Algo muy importante, la ventilación. Exactamente. A ver, dos cosas.